Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Esta jornada ha sido probablemente de las más asombrosas que en lo personal me ha tocado experimentar, digamos, ¿no? Desde que estamos realizando el programa Mate al Rey, por múltiples razones. Probablemente hay alguna que todos nuestros auditores ya la deben estar sospechando. Nosotros hemos tenido una participación especial en lo que ha sido llamado la trama oculta de la lista del pueblo. Tuvimos acá a Ariel Zúñiga del programa El Estallido. Aquí le mandamos un fraterno y caluroso saludo y también le contamos de que nosotros, como dice Serrat, el sol también existe y este programa sigue existiendo para su sorpresa. Y en ese orden quería plantear también de que ha ocurrido algo que seguramente vamos a comentar más adelante en el programa, pero que es un hecho bastante escandaloso de la política en nuestro país, y tiene que ver con la presentación de no una, dos, sino que 23.000, casi 24.000 firmas falsificadas por parte del pretendido candidato de la lista del pueblo. Este hecho no solo sorprende por el hecho naturalmente escandaloso que importa y que involucra a este candidato o pretendido candidato presidencial de la lista del pueblo, sino porque a mi juicio tiene un efecto demoledor sobre la subsistencia de este proyecto electoral que se montó sobre la base de un fenómeno social de gran envergadura, que es el fenómeno de los independientes, en el proceso de generación de la Convención Constitucional. Esto tuvo lugar por lo mismo, generando una situación de mucha confusión, particularmente en la Convención Constitucional, en la cual los convencionales de la lista del pueblo, en primer lugar, pasado un par de semanas de instalada la convención, se declararon autónomos respecto de la lista del pueblo, se autodenominaron la vocería de los pueblos, y pues particularmente han ido algunos de ellos, creo que son ya 8, como el cuento de los perritos, o la canción de los perritos, que se han ido saliendo con declaraciones de ruptura respecto de esta instancia de participación electoral. La última de ellas fue María Rivera del MIP, quien rompió precisamente por izquierda respecto de esta lista. Y en la carrera electoral nosotros tuvimos hace ya varias semanas esta sorprendente revelación de la candidatura de Cristian Cuevas, que después fue desautorizado, siguió su carrera, no logró juntar las firmas, y aparece encalado después de unas curiosas primarias primarias tanto incidentales que tuvieron lugar y que provocaron la emergencia de este candidato, y esto sí que ha sido un hecho bastante estrepitoso. Para nosotros que seguimos de cerca este asunto resultó bastante notorio, de la misma manera que acompañó este curso un tanto extravagante que caracterizó la presentación hasta el día lunes 23 de agosto de distintos candidatos, algunos de ellos cercanos al director de este programa, como el caso de Dr. File, que se presentó solamente finalmente como candidato a senador, otros no tan cercanos a Risenberg, como el caso de Parisi y otro tipo de personajes. Lorenzini también parece que alguna vinculación tenían con nuestro director, excepto Sergio Risenberg. Así es, licenciado. No tenemos al doctor Fay, pero tenemos a Parisi. Y eso nos da algo de tranquilidad. No vamos a estar atentos ni vamos a tener información de qué es lo que viene en el futuro, pero en el presente Parisi es una voz autorizada. Sí, es la voz del inframundo, ¿no? Que está presente y llamándonos, ¿no? a mantener en claro de que estamos en presencia
en, en cierta medida un verdadero circo electoral. ¿El amigo Garay no va por ninguna parte? ¿Perdón? ¿El amigo Garay? No, Este, Garay no estuvo porque creo que se sumó a la campaña de Ancalado, ¿no? Así que por eso que no fue como candidato directamente presidencial. Bueno, si lo Bueno, ve, le dice que estoy esperando el resultado de las inversiones que tuvimos el mes pasado, que no me ha llegado a mí la de veras, carpeta. exactamente. Bueno, cuando se crucen ahí en el club de golf, usted puede hacerle ver, digamos, que le haga llegar su cuenta, ¿no? Es que no apareció más. Ya. Bueno, ya aparecerá, no me cabe duda. Bien, Perfecto. tenemos acá a tres invitados, son todos veteranos de este programa. En primer lugar, estamos con el director de la revista Huelquen Rojo, orgulloso candidato a diputado por el Frente por la Unidad de la Clase Trabajadora en Santiago, Distrito 9, Patricio. 9, Distrito 9, 9, que es un 9. distrito especialmente glorioso. Estamos con Patricio Guzmán. ¿Cómo estás, Pato? Muy bien, encantado. En segundo lugar, estamos con Juan Carlos Gómez Leighton, cientista político. No recuerdo su signo zodiacal, recuerdo sí que pesa Acuario. 82 kilos y que es acuario. Y ¿cómo estás, Juan Carlos? Bien, Gustavo, bien. Y contento de estar aquí nuevamente. Un saludo a Patricio, un saludo a Daniel y también a Sergio. Muy bien. Y finalmente, desde el otro lado de la cortina de hierro que nos separa de la hermana República Argentina, al menos por ahora, el director de la revista Laburantes de Mendoza, Daniel Locotetti. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo está, Gustavo? Un gusto saludarlo a todos los participantes. Esperemos que las conexiones, especialmente en el caso de Daniel, nos acompañen a todo lo largo de este programa que hasta este minuto aparentemente figuran de esa forma. Bien, como decía en la presentación de este programa, esta fue una semana sacudida por este hecho escandaloso, pero más allá del oropel de este escándalo, hay dos cuestiones que son fundamentales y sobre las cuales vamos a conversar. Y es algo que se ha instalado en el seno de la izquierda, que es a quién apoyar, por qué, porque no cabe duda de que existen distintas expresiones políticas dentro de la izquierda que están en juego dentro de este proceso electoral. Primero, porque el proceso electoral se ha instalado probablemente como la principal actividad política para el conjunto del pueblo, para los trabajadores, ¿no? La cuestión electoral se traduce en este momento probablemente en la mayor de estas preocupaciones. Y en segundo lugar, porque dentro de ella también hay distintas opciones que están muy marcadas, no solo este fenómeno tan curioso y tan extraño de la lista del pueblo, sino que aquellas que van desde la rimbombante candidatura de Boric, con todo su proceso que va desde el acuerdo por la paz, después las primarias junto con Jadwe, y todo este fenómeno que ha sido prueba de dignidad. Hay también una lista que está conformando el Partido de Igualdad con los humanistas y finalmente el frente que se ha formado también de organizaciones de izquierda, que es el Frente por la Unidad de la Clase Trabajadora. Ha sido como uno de los primeros rayones que me gustaría marcar respecto del proceso electoral, porque aquí ha habido una discusión importante, no solo respecto de qué candidato apoyar, sino también de la pertinencia o no de participar de este proceso electoral, en un marco político que estaba caracterizado por un imperceptible, pero firme reanimamiento de la actividad de las masas y particularmente de las organizaciones de trabajadores que han protagonizado conflictos huelguísticos de cierta magnitud, como por ejemplo la recientemente terminada huelga de la división andina de Codelco, que involucró a los sindicatos del rango B, vale decir que son los mineros propiamente tales de esta división, que involucró algo más de 1.000 trabajadores, una huelga que está en este momento terminando, se votó en la madrugada del día jueves, y en este momento, precisamente esa es la razón por la que Marcel Claude no nos acompaña en este momento en este programa, están por firmar
precisamente el acuerdo del término de este conflicto, que ha sido bastante exitoso desde el punto de vista de los reclamos de los trabajadores. Una mención especial también nos merece la huelga de 80 días del sindicato de Totus Copiapó Vallenar, que terminó también de forma exitosa, obtuvieron todo, prácticamente todo el petitorio, ni siquiera se le van a descontar los días de conflicto, y esto fue mediando una acción muy decidida por parte de los dirigentes de este conflicto, quienes estuvieron bastantes días en huelga de hambre. Ellos inclusive concurrieron en el momento que se presentaron las listas, la inscripción de la lista en el servicio electoral fue una comisión de trabajadores de este sindicato. Estos son algunos elementos que pongo sobre la mesa para que partamos sobre esto. Pato, ¿cuál es tu opinión sobre este fenómeno? Bueno, como se ha dicho, el panorama está primero muy confuso, todavía muy líquido, y mucha incertidumbre. ¿Y de quién es quién? ¿Y quién se realmente va a llevar la mayoría en las próximas elecciones? A mí, yo creo que lo descollante es, en primer lugar, la tragedia, diría yo, de la lista del pueblo. La lista del pueblo había despertado mucha esperanza en una parte importante de nuestro pueblo, e incluso en un segmento que tradicionalmente no votaba, por ya no aceptar lo que ocurría con las cúpulas políticas, etc. Y de repente, tal parece que la lista del pueblo no fue capaz de cumplir los estándares que había anunciado. Eso a mí me parece muy lamentable, ¿no? Va a perjudicar a todos los sectores de izquierda, a todos los sectores progresistas de verdad, digamos. Porque cuando a veces se dice progresista, nos referimos a estos neoliberales disfrazados más o menos con oropeles socialistas. Eso es lo primero. Yo creo que esto recién está empezando, es difícil que la lista del pueblo se recupere de un golpe de esta naturaleza. Su candidata al Senado, que tenía más posibilidades de obtener una alta votación, Fabiola Campillay, sigue en carrera, porque ella sí consiguió la firma, pero no como candidata a la lista del pueblo, simplemente como una luchadora independiente, un ícono en realidad de la violación a los derechos humanos. Ustedes saben que quedó ciega por una bomba lacrimógena en pleno rostro mientras esperaba en un paradero de buses. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que hay algo que en medio de todo este escándalo no se nos puede pasar por alto. Es la directa intervención del gobierno norteamericano a petición de las compañías financieras para parar el cuarto retiro y apoyar a las aseguradoras norteamericanas en su demanda al Estado chileno por el retiro de fondos de las rentas vitalicias. Pero eso no es solo una cosa ya de por sí importante, sino que inmediatamente hay parlamentarios que se alinearon con esa posición. Los parlamentarios de derecha entiendo que anunciaron que no van a respaldar el cuarto retiro en el Senado, por lo menos, inmediatamente después del llamado del gobierno norteamericano. Pero tan grave como eso, me parece que en los mismos días o un par de días antes, el candidato Boric anunció que él tampoco apoya el cuarto retiro. Me parece que todas estas cosas no son coincidencias y que son importantes. Especialmente si consideramos que la Convención Constitucional no puede discutir los tratados de libre comercio. Y bueno, estamos llenos de tratados que especialmente en sus acápites de inversiones y financieros, lo que hacen es cortar las manos al gobierno, al Estado chileno, para introducir cambios realmente importantes en estas materias. Por ejemplo, si decidimos, como es lo normal, si se respetan las mayorías populares, que se acabe el sistema de AFP y lo reemplazamos por un sistema solidario, de solidaridad intergeneracional e intrageneracional, un sistema de reparto, etc., estas compañías evidentemente van a llevar al Estado chileno a las Cortes. Espero que no se apruebe el TPP-11, porque eso ya sería el colmo, porque significaría derechamente que para hacer una reforma de esa naturaleza, el Estado chileno tendría que pagarles no solo
las inversiones realizadas, sino también el lucro cesante. A ver, en palabras simples, tendría que pagarle las ganancias que en expectativas razonables estas compañías van a tener en el futuro, un futuro indeterminado, cosa que ningún Estado es capaz de hacer, evidentemente. Hablamos de compañías que tienen fondos por más de 2/3 del producto del país. Han descendido un poco por las devoluciones, pero inmediatamente siguen entrándole fondos y vuelven a crecer. Entonces, estas dos cosas a mí me parecen de mucha, mucha importancia. Aunque lo de la lista del pueblo sea lo que ocupa a todos los titulares, yo lo voy a decir francamente, la agresión imperialista de parte del gobierno de los Estados Unidos contra la voluntad soberana del pueblo chileno, de sus representantes, es igualmente importante, quizás más. Y yo lo dejaría aquí de momento. Juan Carlos, en relación con lo mismo, tu visión. Sí, bueno, yo creo que lo que ha apuntado Patricio con respecto a la agresión imperialista, como él llama a esta intervención sobre asuntos de la economía chilena o del cuarto retiro que ha hecho Estados Unidos, es de una gravedad muy fuerte, muy intensa, lo cual determina cierto grado de dependencia que todavía tiene el país en relación con el imperio, y el imperio y su relación con la derecha y los sectores vinculados con el neoliberalismo. Está claro eso. Ahora, y eso merecería, cierto, de parte de todos los actores políticos desde la izquierda, una clara manifestación, pero eso no se observa porque indudablemente todos los sectores de izquierda, de centro izquierda como también de los de izquierda más radical, si tú quieres denominarlo de alguna forma, están más preocupados de enfrentar el proceso electoral que se viene, y no hay buena lectura de ese proceso electoral. Yo tengo la impresión de que más allá de este escándalo gigantesco que significa la situación de la lista del pueblo, la decepción, el deterioro de las confianzas y la credibilidad que ha generado en una inmensa cantidad de personas, como bien decía Patricio, que en un momento determinado tenían una postura totalmente contraria al sistema político actual y al sistema de partidos actuales, tanto del orden como del desorden neoliberal, desde la derecha hasta la izquierda, partidos políticos que se comprometen con un sistema político que es altamente corrupto, pero quieren estar allí, ¿cierto? La lista del pueblo aparecía como algo distinto, como algo alternativo, y había provocado el entusiasmo de esas personas, y yo te digo, o sea, desde el punto de vista bien personal, yo era un abstencionista estructural permanente durante 30 años, y opté por salir de esa situación y acompañar la experiencia de la lista del pueblo, lo cual ha sido una decepción total y completa. Ahora, más allá de los escándalos, más allá de la figura de Ancalao y todo lo demás, y de esta pelea popular entre estos señores que parecen ser mafiosos de la política, como son Montesino como Estoporno y otros, ¿cierto? Que son realmente... Ponce, sí. Toda esa gente es la cúpula. Aquí no hay que confundir, es la cúpula, y otra cosa es la base social, popular, ciudadana que tenía la lista del pueblo, que hoy día no tiene nada. Hoy día no tiene nada, solamente a Fabiola Campillay por la región metropolitana, que va como senadora. Pero también yo quisiera llamar la atención sobre el carácter de estas últimas elecciones. Yo tengo la impresión de que nosotros seguimos funcionando, todos los actores, los medios de comunicación, todos, siguen funcionando como si esta última elección, esta que viene en noviembre, fuera una elección más de todas las que se han concurrido anteriormente. Y lo que hay que llamar la atención es que esta es la última elección que debiera hacerse bajo el marco de las leyes y de las normas que regulan la Constitución de 1980. Es la última, y por lo tanto todos los que van a ser elegidos van a ser los últimos diputados, senadores y como presidente de esa realidad política. Y por lo tanto esta es una situación que llama la atención de cuál es el carácter que van a tener este gobierno que surja a partir de la elección de noviembre. ¿Va a ser un gobierno de transición? ¿Va a ser un gobierno que va a tener una corta duración?
¿Van a ser los diputados y senadores parlamentarios con cierta fecha de caducidad? ¿Van a renunciar al momento en que se dicte la nueva constitución política del Estado, que va a contener otras reglas y otras normas y otra concepción valórica inclusive del régimen político democrático? Va a haber en ese sentido un cambio de todas las autoridades a partir de la nueva constitución. Entonces yo creo que la normativa de esta última elección política debiera ser pensada, ¿cierto?, en términos de futuro, en términos de que tiene que ser para el nuevo cambio político que se viene. Porque si no, tengan la consideración o tengamos la observación de que esta convención, como bien lo dijeron la semana pasada algunos analistas del establishment, dijeron, ¿cierto?, que esta constitución está hecha para hacer normas generales. Sí. Normas generales, pero no está hecha para hacer las leyes orgánicas constitucionales que vayan a normar los diferentes aspectos generales que se dicten en la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que quien tiene el poder de hacer las leyes no son los convencionalistas. Los que tienen el poder para hacer las leyes son los diputados y senadores. Por lo tanto, el proponerse un gobierno que tenga una conexión directa con la convención o un parlamento que tenga una mayoría, como yo lo llamo, ¿cierto?, una mayoría progresista que esté cercana a todos aquellos elementos progresistas que pudieran existir en la convención, pudiera darse un hecho de que la constitución y sus premisas fundamentales, sus principios fundamentales y las leyes orgánicas que se pudieran dictar durante la vigencia del poder parlamentario elegido sea concurrente, sean convergentes. Pero si no, estimados, vamos a tener una locura esquizofrénica de dos formas de entender el régimen político totalmente distinto. ¿Cómo se resolvería eso en lo inmediato, Juan Carlos? En lo inmediato sería que este actual gobierno, o sea, este actual parlamento inclusive, hiciera lo que se planteó en un momento determinado durante el gobierno de Elwin, cuando se planteó de que ese gobierno iba a ser de 4 años y no de 8. Y se acortó. Y se establecieron una serie de leyes intermedias que permitieron poner en marcha la democracia protegida. Lo que acá tenemos que pensar es cómo hacemos posible la puesta en marcha de un régimen político democrático profundizado, no el régimen político que tenemos hoy día. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que replantearse la izquierda, esa izquierda que hoy día está con candidatos al Parlamento, replantearse el rol y el papel que ellos vayan a tener. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? ¿Para qué van a estar ahí? ¿Para qué queríamos estar ahí? Digo yo, ¿cierto? Sino en el sentido de que ahí podíamos construir un poder realmente distinto del que actualmente opera. Porque se da el dato, y esta es una cosa importante, y Patricio también lo apuntaba en relación a los tratados de libre comercio. Si la convención no cambia esa norma, vamos a tener que seguir con los mismos tratados de comercio. Pero sí los que pueden cambiar tratados de libre comercio son el Parlamento. Y por lo tanto vamos a tener que tener, y cosas que ya no tenemos, por eso también era importante la figura del candidato presidencial de las izquierdas, yo las llamo rebeldes o revolucionarias, las izquierdas, ¿cierto?, de tener un presidente en esa orientación. Porque si los presidentes que actualmente tienen posibilidades, digamos que tiene posibilidades Boric o tiene posibilidades ya, no van a cambiar ese tipo de cosas. Y por lo tanto, en ese sentido, vamos a tener un choque de poderes. Y termino, ya que me mostraron el unicornio. Sí. La única forma de avanzar en eso es que la convención pueda transformarse conjuntamente con el Parlamento en un poder constituyente convergente. Daniel, el papel ahí claramente está centrado
en este proceso eleccionario, una cuestión política de gran trascendencia. ¿Qué papel le atribuís a la izquierda dentro de todo este proceso? Me estás hablando de la izquierda chilena. Sí, la izquierda chilena. Claro, claro. Bueno, yo creo que ha sido muy importante desde mi punto de vista la conformación de este frente en el que están participando. Muy importante porque de alguna manera establece un corte, un quiebre, el surgimiento de una nueva posibilidad, de un planteo de izquierda por fuera, digamos, de los planteos tradicionales del Partido Comunista y del Partido Socialista, que formaron parte de la concertación, de todo el andamiaje político y jurídico heredado de la dictadura de Pinochet. Entonces me parece muy importante señalar en primer lugar eso, porque desde mi punto de vista, o desde nuestro punto de vista, el 18 de octubre del 19, es decir, en el levantamiento producido inicialmente por los estudiantes saltarines, llamémosle, Sí. que termina, no que termina, sino que llega a su punto culminante con la huelga general del 12 de noviembre del 19, por supuesto, convocada por la Central Única de Trabajadores, la Mesa de Unidad Social y las normas FP, nos parece que hay un quiebre, finaliza un periodo muy retrógrado en cuanto a la lucha de la clase obrera chilena, que comienza en septiembre, el 11 de septiembre del 73. El 11 de septiembre del 73 se produce con el golpe de Estado que derroca al gobierno de Salvador Allende, genera un retroceso general de las luchas de la clase obrera chilena. Después hubieron una serie de luchas muy importantes durante el gobierno de Pinochet, pero después termina armándose finalmente el milagro chileno, ¿no? El país turístico, el país de los malls, del mercantilismo, el país de la belleza turística. Claro, exactamente, los argentinos veníamos con los vehículos plasma arriba del techo de los autos, era una cuestión de comercio, era digamos, un paraíso, ir a Chile, a sus playas, nos salía re barato aparte. Entonces, esto mantuvo un periodo de retroceso muy importante en la clase obrera chilena. Yo creo que ese proceso de retroceso político, que nunca es absoluto, nunca en términos históricos los procesos son absolutos. Por supuesto que hubieron sus luchas, hubieron las jornadas de protesta durante el gobierno de Pinochet, hubieron otras huelgas y manifestaciones posteriormente, pero la quiebra sí frontal, definitiva, de ese proceso de estancamiento se da a partir del 19 de noviembre o el 18 de octubre del 19. Me confundo con los números, sí, con los números que son parecidos. Creo que es muy importante. Claro, creo que es muy importante ese acontecimiento. Es muy importante y va a marcar un cambio en la historia política de Chile, como el cordobazo marcó un cambio en la historia política en la Argentina, ¿no? Como el argentinazo, algo bastante parecido a lo que algún historiador podrá denominar el chilenazo, para asimilarlo o asemejarlo a lo que ocurrió en la Argentina. El 2001. En el 2001, exactamente, va a significar el fin de ese proceso de retroceso, y ahora se abre un proceso hay un proceso de dispersión política, de heterogeneidad política, nadie se pone de acuerdo con nadie, pero también es un proceso muy rico de elaboración y organización política. Eso es mi... No sé en realidad hay una cuestión que es evidente y que me parece que resulta manifiesta. Un poco me quiero agarrar de lo que dijo Juan Carlos, especialmente de que estamos viviendo un momento muy particular.
Esto está reflejado institucionalmente, eso es indudable. Pero en realidad yo me voy a poner un poco mañoso. Yo creo que es porque institucionalmente se ha puesto de esa forma, es porque en realidad en la vida social, en la lucha de clases, esto ha sido un momento efectivamente definitorio. El inicio del proceso, la apertura de un proceso revolucionario, como el 18 de octubre del 19, ha remitido sus rasgos más visibles, pero no ha logrado ser cerrada la crisis, a pesar de todos estos alambicados procesos institucionales que se han vertido en contra de él. Y yo creo que Claro. ese es uno de los puntos de mayor trascendencia. Yo creo que la capacidad que tenga la izquierda de formular una expresión política que esté a la altura del proceso revolucionario abierto va en buena medida a marcar el curso de este proceso. Lo digo esto especialmente porque a mí como generación, por decirlo de alguna manera, eh, nos marcó, estoy pensando al fin de la dictadura, especialmente la discusión de si había o no que participar del proceso electoral, ¿no? Yo debo decir que voté por primera vez el 2017. Creo que con Juan Carlos en algún momento conversábamos sobre eso. Es un proceso, en el caso mío también, de un abstencionismo así pertinaz, ¿no? Y esto precisamente porque se vio inicialmente, tanto en el plebiscito como en las elecciones posteriores, en sectores de izquierda, una negativa de principio a intervenir en el proceso electoral. Y el resultado práctico, más allá de los principios, es que las ideas revolucionarias salieron de aquel espacio público donde los trabajadores estaban discutiendo sobre este punto. No sé qué opinión le merece este comentario a Pato en particular. Sí. A ver, yo en realidad creo que hay que aprovechar los espacios electorales por más limitados que sean, pero tener cuidado de no sembrar expectativas que no se corresponden con la realidad, ni ayer, menos que hoy, pero hoy tampoco. Pero hay que aprovechar de introducir discusiones, pensamiento crítico, poner en cuestión el orden existente. Lo lamentable de quienes participaron o participábamos a veces en procesos anteriores es que la gente que participaba o se hacía expectativas desmedidas sin comprender el carácter excluyente del régimen político, o peor aún, edificaban lo que se han solido llamar pymes de la política, o sea, pequeños grupos que gracias a los dineros que entran del Estado en todos estos procesos terminaban profitando e incluso una pequeña cúpulita viviendo de esos procesos, lo cual a mí me parece tremendamente perjudicial. Perjudicial en el camino necesario de reconstruir una izquierda de verdad con influencia de masa, porque te asimilan a toda la porquería que hay, no hay mucha diferencia. Y en muchos casos realmente no hay mucha diferencia, y creo que explica en parte, no totalmente, pero en parte, mucho de este fraccionamiento increíble que hay en la izquierda, en que todos ponen más el acento en las diferencias que en las coincidencias, y cuando hay coincidencias a algunos incluso les molesta, y yo me atrevería a decir que les molesta porque echa a perder su proyecto de pyme política. Porque en realidad no quiero que vengan otros cuadros, otros intelectuales, porque tengo que compartir una torta que no es muy grande. Y lamentablemente creo que esto volvió a ocurrir en la lista del pueblo. Mucho se explica por eso, estas mezquindades que tanto han importado y han crecido dentro de la izquierda chilena, y que de alguna manera son el correlato de un individualismo y de intereses de grupo pequeño propios del modelo neoliberal de vida económica que tenemos. Juan Carlos, Daniel, tenemos nosotros una sección que a lo mejor ustedes no están totalmente familiarizados, que es el sector que rinde un tributo a Nino Bravo, que se llama las cartas amarillas, ¿no? Se llama cartas amarillas no porque el contenido del mismo sea reaccionario, sino porque le rendimos tributo. Sabemos la edad de Sergio, un hombre que
creció codeándose con Nino Bravo, con Vicky Valdés, con Pato Renán, con gente de esa estatura, artistas consolidados en el Festival de Viña y tantos otros festivales. Sergio, tenemos preguntas nosotros dirigidas a nuestros contertulios, ¿no? Así es, como siempre, como cada semana, la casilla de Mate del Rey está copada de correos que llegan de todas partes del país y también del mundo. Como ya se sabía de la visita del señor Lugotetti, un genio de la electricidad argentina, se nos ha enviado la pregunta en relación a qué papel está jugando la FIT Argentina, ese Frente Unido de Ingenieros de Telecomunicaciones, creo que. Y queremos saber cómo se está enfrentando este grupo a las elecciones argentinas. Adelante usted, Lugotetti. Bueno, gracias por la pregunta. Mira, esto se vincula mucho con lo que acaba de mencionar Pato, que es el tema de los pequeños grupos, la utilización de los fondos que vienen de parte del Estado. Es decir, acá en Argentina, por ejemplo, tienen, de acuerdo a la cantidad de votos que sacan, tienen un reconocimiento económico, es decir, se les paga a los partidos por la cantidad de votos que sacan. O sea que siempre hay un ingreso de fondos. Los partidos del El Frente tema Izquierdo. del ingreso de la guita, sí, del Frente Izquierdo, de cualquier partido, Sí. de cualquier partido. Para terminar el tema puntual, y ya le contesto a Sergio el resto de la pregunta, esto también se da con las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales de base reciben fondos del Estado. O sea, no sería posible tener una organización de base de atención de comedores, de atención de planes significa una mensualidad para un trabajador que está desocupado y una cantidad de beneficios, normalmente para los sectores más postergados de la sociedad. Bueno, todo eso lo organizan lo que se llaman las organizaciones sociales. Son las que ustedes ven en la televisión movilizándose cada tanto, haciendo planteos a los gobiernos de turno. Lo que ocurre con esto, como lo maneja el Estado, la mayoría de las organizaciones, estas organizaciones de base, que son multitudinarias, no son de grupos, de pequeños grupos, fueron cooptadas por el gobierno. Es decir, reciben fondos del gobierno por el apoyo. Lo mismo que la Central de Trabajadores, lo mismo que cualquier de este tipo de organización que supuestamente es para defender a los trabajadores, recibe fondos de parte del Estado. El Estado le resulta bastante sencillo entre comillas, porque la Argentina está quebrada como país malo que debe de lo que... Si nos venden a cada uno de nosotros, creo que no podemos pagar lo que este país debe. Pero con esa plata se coopta y se generan burocracias, verdaderas burocracias, que pugnan por guita, obviamente. Bueno, en la política y en el proceso del FIT pasa un poco esto. Pero, por supuesto, el FIT no recibe plata del gobierno porque no está a favor del gobierno, porque lucha con el gobierno. Previamente, necesitamos aclarar que la izquierda argentina, desde los años 40 hasta la fecha, ha tenido una política de seguimiento a los gobiernos peronistas, de adhesión a los gobiernos peronistas, y cada vez que un gobierno peronista se presentaba en elecciones, la izquierda participaba adhería, digamos, a esa candidatura. Tal es así que hay partidos como el Partido Comunista que, de hecho, ha desaparecido.
hay algunos figurones dentro del gobierno, pero para el partido como organización que existía hasta el año 2000 ya no existe más. Bueno, los socialistas dejaron de existir mucho antes todavía. Entonces, dicho esto, es para entender el rol que puede jugar o está jugando, con todos los defectos que pueda tener, el Frente de Izquierda y los Trabajadores de Unidad. Indudablemente que nosotros la crítica central que le hemos hecho a este frente es que no se convirtió en un referente de masas. Es decir, que aparte de su cuestión electoral, sus diputados, sus representantes, no se convirtió en un referente unitario de lucha de masas. Porque cada uno de sus partidos, sus integrantes, desarrollan sus políticas de luchas parciales, pero nunca se unifican. Una anécdota para darles: acá hubo hace un par de años una concentración de trabajadores y de la izquierda, qué sé yo, nos reunimos todos en un punto central del centro de Mendoza, y una parte del Frente de Izquierda salió para un lado y la otra parte salió para el otro. No sé si se entiende. Hasta tal punto llega el tema de la... Ahora es gracioso, en ese momento era trágico. Ni marchan Verlos, juntos siquiera. porque realmente... Claro, porque nucleaban una importante cantidad de gente. En determinado momento inicié la marcha y una pedazo de la marcha fue para un lado, por la misma calle fue para un lado y la otra mitad de la marcha fue para el otro. Encabezadas por los partidos que forman parte del Frente de Izquierda. Por los partidos que están de acuerdo a formar un frente político. No digamos de los partidos que son contrarios a un frente político de izquierda. Bueno, para terminar, porque veo que ese es el momento que me ha llegado, a mí me parece que son muy interesantes, respecto de lo que dijo Juan Carlos, los interrogantes que nos plantea. Creo que nosotros tenemos muchos interrogantes que resolver respecto de los acontecimientos previos y posteriores al 18 de octubre, y para ver en este momento, ¿no?, la importancia de la participación electoral, con qué sentido se participa. Bueno, hay una cantidad de cuestiones que todavía no hemos resuelto, obviamente. Gracias. Muy bien, Daniel. Luego, Teti, hay gente que me está llegando llamado. ¿Qué pasa con Palito Ortega? Bueno, Palito Ortega, tú sabes que me agarras, no sé si se murió o no se murió, me queda... No, Palito Ortega está vivo. No sé, Perdón. Está vivo, Palito Ortega. está Sí, vivo. está vivo, Bueno. está vivo. Un capo. Palito Ortega vive Un capo. en el pensamiento del pueblo. La memoria. Además, con este himno totalmente. político que es la Además, felicidad. hasta fue gobernador de su provincia. Carlos Menem, el ilustre y más grande presidente de América Latina, don Carlos Saúl Menem, Sí, Carlos Saúl. marido en determinado momento de la Cecilia Cecilia Boloco, Boloco, la primera dama chilena, reina del cualquier universo, cosa. Bueno, Palito Ortega fue entusiasmado en la política y metido en la política por Menem, por la onda neoliberal que azotó a Chile y azotó a la Argentina, por supuesto. Sí, porque estamos necesitados de ese tipo de mensajes positivos, como la felicidad, me la dio tu amor. Sí. Que ya no se hace ese tipo de canciones. No, una de las cosas, hablando de los interrogantes que nos plantea Juan Carlos, son los interrogantes internacionales. Acá se ha planteado el tema de los Estados Unidos. Bueno, no hay que ser muy estudioso para darse cuenta que hay una crisis mundial, hay una crisis internacional de casi enfrentamiento por cuestiones comerciales, territoriales, represión a los pueblos, etcétera, que en América Latina también tiene su reflejo. Este reflejo son las crisis. Toda la América Latina está en crisis de gobernabilidad. Los regímenes políticos en América Latina están en una crisis terminal. Eso no quiere decir no estoy diciendo que mañana va a haber una revolución, pero digo que tenemos que verlo también en el proceso latinoamericano.
me parece. ¿Más preguntas o no? Así es. Había un sector del público del programa que está siguiendo con mucho interés las elecciones y los candidatos que están saliendo de diferentes lugares de la escena política nacional. Trincheras. Correcto. Se está esperando con mucha ilusión al candidato de la Boina y queremos saber qué posibilidades tiene nuestra gente de poder ingresar en la urna un voto por el señor de la Boina. ¿Nos podría informar, don Juan Carlos? Sí, perfecto, gracias por la pregunta. Quiero contestarle a todas esas personas que tienen la ilusión de poder votar por el señor de la Boina, que no nos fue bien. No nos fue bien, en el distrito 10 no logramos construir la cantidad de firmas necesarias para poder ser candidato a diputado. Y por lo tanto hemos quedado en una suerte de frustración en esa carrera inicial de parlamentario. Sin embargo, yo quisiera comentarle un poquito acerca de la experiencia realizada, ¿no? Uno siempre tiene deformaciones, y yo como cientista político tengo y sociólogo e historiador, tengo la deformación de haber visto también la campaña que realicé saliendo a puerta a puerta, ir a algunas ferias, tanto de la comuna de Santiago como la de San Joaquín, como ¿Qué también distrito de es, La Granja. Juan Carlos? ¿Perdón? ¿Qué distrito es? El distrito 10, 10 de Santiago. La que está compuesto por 6 comunas. El famoso distrito 10, pues. Exactamente. Santiago, San Joaquín, Ñuñoa, Providencia, La Granja y Macul. Entonces, justamente por eso preguntaba. Yo me concentré especialmente en San Joaquín y La Granja y Santiago para hacer la recolección de las firmas. Pero no fue, pero como les decía, yo tengo siempre uno tiene la deformación profesional disciplinaria, y para mí fue como una investigación participante, es decir, tuve la oportunidad de conversar con los distintos personas de los distintos territorios, y lo cual me fue dando la idea y me fue confirmando muchas de las hipótesis que yo tengo con respecto al partido de los no electores. Creo que en esta ocasión la abstención electoral va a tender a ser más alta que en otras ocasiones. No va a haber acá una suerte de volcamiento de la población a votar en noviembre, fundamentalmente por el hecho de que la mayoría de los concurrentes y que van a participar como actores políticos son los mismos que han participado en el último tiempo. No hay nada nuevo, salvo quizás las figuras como Sichel, que emergió, pero no es nuevo en tanto representante de una derecha vieja y decadente electoralmente, ¿cierto? Jana Proboste también es una figura vieja, pero decadente también de la democracia cristiana. Boris, es cierto, es un joven que a la gente le parece muy inexperto, muy sin experiencia para asumir la responsabilidad de ser presidente de una república o del país. Entonces tiene cierta distancia con la figura dentro de los sectores específicos, la figura de Boris. Y de los demás candidatos, como que no existen, no los conocen. Es decir, uno les nombra a Artés, ¿cierto? O los demás, todo les parecía, incluso a este candidato que se apoyó la lista del pueblo, también les parecía extraño, como Ancalao, de dónde salió, de quién es, no lo conocemos. Entonces la gente parte mucho de que conoce a muchos y a esos muchos tampoco los quiere. Entonces va a haber una suerte de muy clara de abstencionismo en este momento. Para mí fue una experiencia darme cuenta la desafección política que hay, la falta de
de conocimiento de la política, la falta de una formación política en muchos sectores sectores populares, sobre todo como La Granja y San Joaquín. Ahí uno se da cuenta de la profunda desvinculación de la izquierda, de las izquierdas, de la gente. Esto que hablaba Daniel acerca de cómo nos vinculamos con la gente, con la ciudadanía, con los trabajadores, con la plebe, como diría García Linera, no hay políticas de eso. O sea, no hay política, no hay formación, no hay escuelas que permita hacer que el sujeto popular pueda acceder a conocer y tener un aprendizaje de la política. Creo que nosotros, antes de plantearnos cualquier cosa, tenemos que empezar a hacer un trabajo territorial profundo, masivo, extenso, sacar a toda nuestra gente a trabajar con la otra gente, vincularse. Sí. Es una orfandad terrible, una orfandad terrible. A mí me piden, por ejemplo, y Patricio Rosal, me piden a mí textos de algunos diarios, pero los diarios no llegan a la gente. Eso es lo más curioso, que se hace prensa popular y esa prensa popular no la conoce la gente. El otro día yo lo discutía con un colectivo, le decía, bueno, pero compañeros, dígame, ustedes me pidieron un artículo, yo se los mando, digo, pero ¿qué les parece? ¿Qué les pareció? ¿Quién lo leyó? ¿Cuánta gente lo leyó? ¿Cuánta gente lo entendió? ¿Lo comprendieron o no lo comprendieron? Están en conocimiento de poder discutir, lo mismo que planteaba Patricio. Estamos en condiciones de discutir los TLC con la gente para que entienda cuál es la injerencia que tiene Estados Unidos sobre el cuarto retiro o sobre este tipo de cosas. Yo creo que ahí hay un problema de nuestra izquierda en los últimos años. La desvinculación popular de la izquierda que se han formado con la ciudadanía, con los trabajadores, con todo. Falta mucha conexión. Yo en estos 10 días, 11 días de caminar por la gente, por los espacios territoriales, percibí aquello. Eso es lo que yo transmitiría también. Miren, fíjense ustedes que es tan popular el asunto de la lista del pueblo, que una de las decepciones más terribles que yo he sentido ha sido que yo, para poder plantearme esto, yo escribí un documento, y muchos de ustedes, el Porteño en Valparaíso lo reprodujo, el Huarquén lo reprodujo, el Clarín lo reprodujo, pero entonces yo pensé que la gente que estaba en el mismo distrito compitiendo y consiguiendo la firma, iban a responder a esa discusión teórica política que ahí se expresaba. Les puedo decir que lamentablemente nadie respondió ni dijo nada. Entonces un demostrativo. Es un proceso, claro, es un proceso que sigue vivo. Nosotros, por razones de tiempo, vamos cerrando. Tenemos también como práctica en este programa de que antes de terminar, cada uno de los invitados puede hacer un aviso económico, si necesita vender una bicicleta, por ejemplo, puede denunciar algo, puede amenazar a alguien. Hasta el momento no ha ocurrido, que directamente no recuerdo que alguien haya amenazado. Sergio parece que una vez recibió un par de amenazas, pero no ha habido amenazas proferidas desde el mismo programa. Así que, o me equivoco, Sergio. Se rumorea que en vestuario no ha habido amenazas y eso explicaría la no presencia de Marcel Clot. Yo no tengo verificación de eso. Pero me gustaría que lo aclararan en el próximo programa. Él dice que está firmando una negociación. Yo le quiero aclarar a quienes me acompañan de que hay ciertos personajes que frente a Sergio no se pueden mencionar. Por ejemplo, Maripepa Nieto, Álvaro Corbalán, esos personajes. En otro momento tendremos la distancia y el decoro de tratarlos por separado, ¿no? Pero son episodios que a Sergio lo complican. Así que sobre ese tema nosotros no vamos a tratar. Nosotros siempre hablamos Festival de Viña, Festival de la Una. Esos grandes. Veamos la parte luminosa, licenciado, no entremos en esas oscuridades. El guitarrista se nos fue y ya no vuelve. No, yo lo que, Gustavo, si tú me permites, para hacer mi minuto de cierre. Bien, el minuto, muy bien, Juan Carlos.
Disculpa, pero lo que yo quisiera, como se recordó aquí a Palito Ortega y se han recordado otras figuras del ambiente artístico de no mucha calidad propiamente tal, yo quisiera hacer un recuerdo, Según usted, señor. que es un recuerdo generacional, es un recuerdo de nuestro baterista que se nos fue recién el Charlie día Watts, jueves, creo, que es Charlie Watts, el gran baterista, la piedra callada, la piedra que dejó de rodar de los Rolling Stones. Yo creo que más allá del colonialismo que implica la música de rock, de no rendirle un homenaje a la piedra callada, es un equívoco para todos los rockeros del mundo. Así que va a mi minuto en recuerdo de este gran baterista, que mucha gente lo consideraba mediocre, pero era un gran baterista porque él viene del mundo del jazz. sí. Y tenía una cosa Se fantástica. nos fue uno de los grandes, efectivamente. Me sumo también a esa importante conmemoración que hace Juan Carlos, un hecho que enluta, por cierto, al porteño. Nosotros dedicamos una nota también a Charlie Watts, y bueno, me sumo a lo que ha dicho Juan Carlos. Patricio, Las Daniel. mermeladas. Sí, mira, en mi minuto yo comparto lo que decía Juan Carlos, que lamentablemente incluso el activo político que se supone más duro está falto de lectura seria y está falto de debate serio. Y sin ideas no vamos a llegar muy lejos. Esto no es simple, lo que tenemos por delante no es para nada un simple problema de ingeniería política, es un problema de ser capaces de construir un programa de transformación, es algo serio. Eso por un lado. Y es cierto que nuestra prensa no la lee tanta gente, desde luego no la que quisiéramos, pero yo estoy optimista que poco a poco vamos ganando un nicho de audiencia que se mantiene, que se va engrosando, y vamos consiguiendo romper los varios medios que existen. Esta cosa de los fraccionamientos como desquiciados entre unos grupos y otros, y vamos permitiendo un diálogo, al menos un diálogo indirecto. Y lo otro que a mí me llama positivamente la atención es que ha ido aumentando la correspondencia, gente que escribe, y muchos, probablemente entre ellos muchos bots, escriben para insultar, calumniar y amenazar, lo que significa, como dice el dicho atribuido a Cervantes, aunque parece ser que no le corresponde realmente, dejar que los perros ladren en Sancho es señal que avanzamos. Sí. Así que con esa nota de optimismo yo quisiera cerrar este minuto. Y con esa cita apócrifa, Cervantes también. Apócrifa, totalmente cierto. Muy bien. Daniel. Sí, yo quiero hacer una denuncia. Muy bien. Porque, claro, porque el compañero Patricio, tan respetuoso él de las normas institucionales, llamémosle, se ha mantenido durante toda la reunión a oscuras, o sea que no le vemos el rostro. Yo creo que está clandestino en algún lugar del mundo, no sabemos dónde está. Toda la iluminación está por detrás del compañero Pato. Siempre discutimos el mismo punto y nunca llegamos a un acuerdo. Bueno, dos palabras sobre un tema que me preguntó Sergio y que yo, enredado en Palito Ortega y otras consideraciones menores, no terminé de responder, que es el tema del frente, el FIT-U, digamos, el rol que juega ese frente político. Yo había dicho que la izquierda había estado detrás, en la Argentina, detrás del peronismo históricamente, desde los años 40, 45, 46. Y que por lo tanto, el surgimiento de este frente político, y no de partidos individuales de izquierda más extrema, que se enfrentan electoralmente, en el terreno electoral, al gobierno, era un paso adelante muy importante. Por supuesto que el FIT tiene muchos defectos.
Hoy sale una nota en un diario de unos intelectuales y que son como 5 páginas de explicar todos los defectos y desviaciones electorales y esto y lo otro. Está lleno de todo eso. Lo cierto, y muchas de las cosas que dicen tienen razón. Nosotros la crítica fundamental que le hemos hecho siempre al FIT es esa, que no se ha convertido en un referente de masas. Pero es el único, al momento, digamos, en la instancia electoral, es la única referencia no oficialista de izquierda. Todo el resto de la izquierda está detrás de las candidaturas del peronismo, de Alberto y Cristina o el que estuviera. Entonces esto me faltó decirlo, por eso el apoyo crítico, digamos, el nuestro siempre ha sido un apoyo crítico, en el sentido de que es necesario que se abra la instancia para que participen más sectores, y es fundamentalmente muy importante que participe en el movimiento huelguístico y de luchas de los trabajadores en forma unitaria, porque también en Argentina hace falta mucho debate político en la base. Hay muchas organizaciones sociales, pero no están politizadas. No están politizadas. Así que bueno, estamos en ese sentido bastante atrasados ambos. De todas formas, yo pienso que parece que, discúlpenme el alarma de gol. Pegué una trompada en mi teléfono celular. Bueno, yo no digo más nada porque... Ya, pasamos al terreno de la violencia, nada engendra, ¿no? Ni quiero mirar quién me llamó. Palito Ortega. A lo mejor Palito Ortega, claro, que nos está viendo, nos está siguiendo en directo. Bueno, hemos llegado ya al término del programa. Le agradezco a Juan Carlos, a Daniel, a Patricio por haber estado. Siempre, digamos, yo me congratulo y es algo que todos nuestros auditores siempre se sorprenden, me preguntan, quieren saber si alguna vez se nos va a presentar con su rostro tal y cual es, digamos, el gran Sergio Risenberg. Yo le explico al público de que él es un hombre de cábala, ¿no? Un hombre que prefiere hacer su trabajo desde la voz en off. Así que esta conducción, este programa no sería nada, digamos, sin la presencia del gran e inexplicable Sergio Risenberg. Bueno. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias por esas palabras. Sí, por supuesto. No es el primero que las dice, pero igual las agradezco. Por supuesto. Bueno, quiero hacer una última observación, un poco al cierre sobre esto. Yo creo que no cabe duda de que la izquierda tiene un enorme desafío político que va más allá de lo electoral, va más allá de noviembre, no cabe duda, ¿no? Y que este frente por la unidad de la clase trabajadora es un frente que precisamente persigue una unidad de clase, más que la unidad digamos, de masa electoral o acarreo de votos. Y para esto es fundamental una cuestión que yo creo que emerge en casi toda la discusión, y de alguna manera también esta discusión ha estado como una especie de ruido de fondo, y en la circunstancia de que la materialización de las aspiraciones democráticas, de las reivindicaciones que han venido planteándose de manera, digamos, de manera formidable desde el año 19 hasta el día de hoy, solo van a poder verificarse por la vía revolucionaria. Un discurso y un programa revolucionarios van a poder expresarse en la medida de que se expliciten. Si la izquierda calla su contenido, su misión política, su propósito revolucionario, va a ser indiscernible respecto del reformismo liberal burgués que encarna, por ejemplo, la candidatura de Boric. Si la izquierda realmente aspira a ser una expresión política de esa clase, de los explotados, del pueblo, de aquel que se levantó y que en las calles propició el orden que actualmente
tiene creada una convención constitucional y tiene sobre las cuerdas la institucionalidad. Y me gustaría hacer una pequeña observación sobre lo que dijo Juan Carlos, porque me parece muy llamativo y también lo desafío a escribir algo sobre el tema. La convención constitucional podría perfectamente hacer cesar a todas las autoridades que existen actualmente. Por ejemplo, eliminar la figura del presidente de la República, eliminar a todos los parlamentarios, por la vía, por ejemplo, de crear simplemente un parlamento unicameral y una estructura de gobierno que sea de tipo parlamentario. Tan solo con esa medida, el presidente electo en noviembre de este año podría cesar en sus funciones una vez plebiscitada la nueva Constitución. Entonces tenemos un escenario que es bastante móvil por lo mismo, y en el que yo creo que, quiero cerrar un poco con esta idea, además, la Convención Constitucional refleja orgánicamente las aspiraciones y las ilusiones democráticas del pueblo de Chile. Estas se han visto... Gustavo, discúlpame, Gustavo. Solamente ¿sí? para responderte inmediatamente, yo estoy escribiendo un texto que se llama Cambio de régimen, gobierno de transición y poder constituyente. Muy bien, se lo vamos a Que procurar responde justamente a tu pregunta, a esa bueno, pregunta fundamental y central. eso es una discusión fundamental, pero yo creo que va a estar planteada, pero obviamente esto pasa en duda por una definición de tipo político central, digamos, lo que se llamaba antiguamente la vocación de poder. Si estamos realmente en condiciones de plantear un discurso político que no solamente se quede en la lista de supermercados las reivindicaciones, sino que plantee una salida de quiebre institucional, porque no hay otra salida posible, que es, en un lenguaje coloquial, una salida de revolución social. Bueno, con este mensaje terminamos Como dijo... este programa. Quiero indicarles a nuestros auditores algo que no hemos hecho nunca y que esto es también una innovación de este programa, el número 27. Y es que, como este programa se ve en YouTube, todos los que vean este programa al término de esto, que esto ya lo he dicho al comienzo, pero se me olvidó, se suscriban al canal, que es el canal de la revista El Porteño, y le hagan clic a una campanita, de manera que cada vez que nosotros sacamos el programa, que por distintas razones a veces nosotros lo grabamos el viernes, otros lo grabamos el sábado, en este caso es un día sábado, y pueden recibir inmediatamente la notificación de que el programa ya está disponible. Sin más, y reiterando los agradecimientos a los compañeros que me han acompañado, nos despedimos hasta el próximo sábado. Chao, camaradas. Como dice el Pumo Rodríguez, a veces es tiempo de escuchar al pueblo, la voz del pueblo.